Bienvenidos a la sesión de lectotutorial de virtualedu.es. Tenemos aquí un generador de corriente constante. Normalmente vemos a veces en los circuitos dibujados una fuente de voltaje, sabemos todos lo que es, una pila, una batería, pero luego pone entonces tenemos ahí un circuito y tenemos la pila o batería y el circuito con las resistencias, etc. A veces, aparte de las resistencias, tenemos un generador de corriente con la flecha que indica el sentido de la corriente, hacia arriba o hacia abajo puede estar. ¿Y qué es un generador de corriente? Un generador de corriente genera corriente continua, corriente constante, siempre es la misma. Cuando es círculo significa que es independiente, tiene un valor fijo. Y la pila pues tendría aquí pues 24 voltios y aquí por ejemplo tenemos 3 amperios por aquí y 2 amperios por aquí. ¿Cómo consigo yo una fuente de corriente constante? ¿Qué es lo que sucede si yo tengo ahora, vamos a poner aquí este caso, y quitando el transistor, tengo aquí 9 voltios, esto ya lo borro. Tengo aquí los 9 voltios, la resistencia está de 10K y la otra resistencia de 1K. Y el otro caso vamos a poner con la de 10K. 9 voltios, 10K y 10K. ¿Cuál es la intensidad que pasa por aquí? Pues la intensidad es voltaje entre R. 9 entre 11. 9 entre 11. 9 entre 11 igual a 0,8. 0,8, como estos son K, son miliamperios. Y aquí, ¿cuánto vale la intensidad? La intensidad vale 9, el mismo voltaje, pero ahora la resistencia es mayor, 10 y 10, 20. 9 entre 20. 9 entre 20 y me da 0,45. 0,45 miliamperios. ¿Qué sucede? Que si yo cambio aquí la resistencia, me cambia la intensidad. Aquí pasa una intensidad de 0,8 y aquí que hay más resistencia pasa una intensidad de 0,45. Un poco más de la mitad. Bien, entonces lo que queremos no es que siempre pase, aunque yo cambie la resistencia, que pase la misma intensidad. Y para eso, entonces, hemos hecho este montaje. Aquí es un transistor no penetra, PNP, con la flecha del emisor arriba positivo, correcto, la base, etc. Es el BC558. Si es 548 sería el NPN y el 558.815 es PNP. ¿Qué voltaje tenemos aquí? Vamos a calcular los voltajes. Entonces el voltaje en este punto aquí, que es el voltaje en la base. Esto es un divisor de tensión, no es propiamente un divisor de tensión porque hay una pequeña intensidad. Para que esto funcione tiene que haber una intensidad emisor-base que conecte esto. Y una caída de voltaje entonces de 0,7 voltios. Entonces esta pequeña intensidad de corriente modificaría un poco aquí, pero bueno, más o menos el voltaje podemos calcularlo como divisor de tensión. Voltaje en la base sería voltaje en la base, voltaje total 9 por resistencia de abajo 10 entre la suma de las dos, que es 12,2. 9 por 10 entre 12,2. 9 por 10 entre 12,2. Es 90. 90 entre 12,2. Y esto da 7,3 voltios. Vamos a poner 7,3 voltios. Borro esto de aquí y aquí ponemos 7,3 voltios. Si aquí caen 0,7 voltios y aquí hay 7,3, significa que aquí tiene que haber 7,3 más 0,7, aquí tiene que haber 8 voltios. 8 voltios menos 0,7, 7,3. Aquí caen 7,3 voltios, de aquí a aquí. Y de 9 a 7,3, la diferencia, 9 menos 7,3, es igual a 1,7, es lo que cae aquí. Si aquí tengo 8 voltios y aquí tengo 9, significa que aquí caen 1 voltio.
Si aquí hay un voltio, ya puedo calcular la intensidad que pasa por aquí. Intensidad que pasa por aquí, la intensidad será, solo en rojo, esta es la intensidad, caída de voltaje entre R. Voltaje que cae, 1 voltio. Resistencia 10K. 1 entre 10 da 0,1 miliamperios. 1 entre 10 da 0,1 y da miliamperios. Tengo que aquí pasa 0,1 miliamperios. Sabemos que en principio al llegar aquí esto se bifurca y el 0,1 miliamperios que baja por aquí, una pequeña parte se va por la base, pero la mayor parte, aquí normalmente sería, si esto tiene una beta de 100, pues sería 0,01, la cienava parte de esto, ¿no? Entonces me quedaría aquí un 0,99, no 0,99 no, 0, esto es 0,10, 0,1 entre 100 da 0,001. Aquí tengo que 1, 2, 0,001. Esto está mal. Esto es 0,001. Entonces, si esto es 100, le quito 0,01, ahora ya sí que me da 0,099, es la que viene por aquí. O sea, casi toda atraviesa podemos decir que es aproximadamente la intensidad de colector, o en este caso es de emisor, porque es igual a la intensidad del colector. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí podríamos poner un amperímetro y comprobar en estos casos cuál es la intensidad que pasa y veríamos que en teoría, si está bien hecho, tiene que dar lo mismo. Porque la intensidad de corriente, aunque yo cambio aquí la resistencia, si esto está, como aquí no varían los voltajes, la intensidad de base por aquí siempre es la misma y la intensidad de colector también será siempre la misma. Hemos calculado una beta de 100, Si yo no varío estos dos datos, estos dos voltajes, la intensidad es siempre la misma. De aquí, la intensidad que pasa por aquí es la misma, independientemente de la resistencia que ponga. De hecho, lo que podemos hacer es con el voltímetro también comprobar los voltajes en la resistencia del emisor. Y vemos que aquí cogemos los datos y nos sale que aquí la caída de voltaje es de lo tengo apuntado, generador de corriente. Aquí lo podríamos calcular, 0,1 miliamperio por 1K y me da 1 voltio. Aquí cae, efectivamente, miramos, lo haremos en violeta para variar. Aquí cae 1 voltio. Luego hacemos el siguiente y tenemos, no, aquí nos cae 0,1 voltio. Aquí este es 0,1 por 1, 0,1 voltio. Aquí cae 0,1 voltio. O sea, muy poquito. En la de 10K, en cambio, aquí ya cae 1 voltio. En la de 100K caen 7,87. Vemos que no caen 10 voltios. ¿Por qué no caen 10 voltios? Si pasan 0,1 miliamperios, 0,1 por 100, tendrían que dar 10 voltios. Y con 33K caen 3,3 voltios. Esto sí que es correcto. 33K por 0,1, ¿qué pasa? Aquí no caen 10 voltios porque solo hay 9. O sea, es imposible, sería un milagro, que 9 voltios aquí cae intensidad, cae voltaje aquí, cae voltaje entre el emisor y el colector, voltaje emisor colector, hay una caída de voltaje y otra caída de voltaje aquí. Si hay 9, aquí es imposible que caigan los 10 que tendrían que caer si esto fuera correcto. O sea, aquí no caen los 10 voltios, sino que caen 7,87. Si aquí caen 7,87, podríamos calcular cuál es, aquí sigue cayendo 1 voltio, 7,87 y 1, 9,87. 1 y 7,87, vamos a poner 7,9. 7,9 y 1, 8,9. Aquí en el colector emisor estaría cayendo solo 0,102 voltios, que es el voltaje que está saturado. Aquí tendríamos que está ya saturado. Aquí al estar ya saturado significa que ya no pasa, no cae toda, pasa siempre, no pasa, correcto, siempre pasa 0,1 miliamperios independientemente, y por eso aquí la caída de voltaje no llega al 10.
Bien, ya tenemos entonces la fuente de un generador de corriente constante. Si no ponemos el transistor aquí, al cambiar las resistencias me cambia la intensidad, en cambio al poner el transistor aquí se me convierte en una fuente de corriente que siempre me hace pasar 0,1 miliamperio. ¿Qué quiero que pase más? Cambio esta resistencia de 10K, la cambio por ejemplo por una de 5K. ¿Qué pasa si pongo una de 5K? Pues hemos dicho que aquí que la caída de voltaje era 1 voltio. Pues entonces la intensidad aquí será la caída de voltaje, que es 1 voltio, entre la resistencia que ahora en lugar de 10 es de 5K. Un quinto. Un quinto en lugar de 0,1 miliamperios serían 0,2 miliamperios. Entonces 0,2 miliamperios, pues aquí seguirían pasando cada vez 0,2 miliamperios. Si pasan 0,2 miliamperios, aquí caerían 0,2 voltios, aquí caería 2 voltios, aquí seguiría estando saturado y no caería más de 7,9 voltios y aquí 0,2 por 3, aquí caerían 6,6 voltios. Pero mantendríamos la fuente de corriente constante. Bien, tenemos ya entonces el generador de corrientes constante. Y con esto acabamos este capítulo.